Buenas noches, ¿se me escucha, por favor? Buenas noches, docente. Sí, le escucho. Buenas noches, docente, sí se le escucha. Gracias. Buenas noches, Muy bien, mister. Sí se escucha. gracias. Hoy día continuamos con nuestra clase de técnicas de entrevista y observación. Y en esta quinta semana nos corresponde hablar sobre los aspectos básicos de la observación psicológica. Hace las 4 semanas hemos hablado de la entrevista psicológica. ¿Ya? Tenemos que hablar ahora sobre la observación. ¿Ya? Y tenemos que entender que la observación es un fenómeno muy interesante que todo el mundo practica, pero solamente los psicólogos la han llevado a convertirla en una herramienta, en un instrumento de diagnóstico, ¿ya? De diagnóstico, que nos proporciona mucha información y que nos permite llegar a entender la realidad de una persona, ¿ya? ¿Qué cosa es observación? ¿Ya? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que observar es examinar atentamente, ¿ya? Es guardar y cumplir exactamente lo que se manda y ordena, sí, también. Es advertir y reparar. Pero para nosotros es el primer punto, examinar atentamente. ¿Y a qué examinamos? El comportamiento humano, ¿sí? Nuestro fin, nuestro objetivo es utilizar la observación como la entrevista como un elemento de para examinar el comportamiento humano. ¿Y para qué lo examinamos? Para entenderlo, para entenderlo, ¿de acuerdo? Para conocerlo, para lograr comprender ese comportamiento. Entonces, esa es la manera nosotros de observar, no es una observación tipo común, la gente observa, hay gente que va a una reunión y comienza a mirar a muchas personas, cómo se conducen, cómo se comportan, pero lo hacen con distinto sentido. El psicólogo, la psicóloga, observa con un fin, con un objetivo. Y ya saben que nuestro objetivo siempre va a ser entender el comportamiento humano para lograr luego generar un diagnóstico y posteriormente, a partir de ese diagnóstico, generar una propuesta de ayuda a la persona. Una propuesta de ayuda a la persona. ¿Sí? Que deben de hacer la terapia, ¿no? Pero en este caso, nuestra asignatura solamente es entrevista y observación, ¿ya? Propiamente, la observación psicológica, o sea, ya no la observación general, sino la observación psicológica, es una técnica que nos permite obtener datos perceptibles, ¿ya? Datos perceptibles. La percepción es un proceso de interpretación que nosotros hacemos de lo que observamos, ¿ya? Obtener datos perceptibles de una unidad de análisis, en este caso, de una situación, ¿ya? De cualquier situación, ¿ya? Sus características, las características de los sujetos, tales como su forma de comportamientos verbales y no verbales en situaciones diversas, ¿ya? También observamos, apreciamos las interacciones entre sujetos, entre personas, sean estas interacciones gestuales o verbales. De los contextos con referencia, por ejemplo, a las cualidades ambientales. O sea, cómo se comportan estas personas en el ambiente, ¿no? En un ambiente determinado. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta jerga técnica, lo que nos lleva a decir es que la observación psicológica
es una técnica a partir de la cual obtenemos datos perceptibles que entran por nuestros sentidos, los procesamos, ¿ya? ¿De qué? ¿Qué datos? De la unidad de análisis. Unidad de análisis se le llama a todo lo que nosotros analizamos. Puede ser una persona, puede ser un conjunto de personas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más es la observación psicológica? Es la primera forma de contacto o de relación con los objetos que van a ser estudiados, ¿sí? Cuando hablamos de objetos, estamos hablando de personas, comportamientos, ¿ya? O fenómenos que van a ser estudiados. La observación psicológica constituye un proceso de atención. Primero hay que procesar, hay que poner atención, recopilación, registro de la información para la cual el investigador o entrevistador se apoya en sus sentidos: vista, oído, olfato, tacto, ¿no? O sentidos kinestésicos. ¿Qué son los kinestésicos? ¿Alguien sabe qué cosa es un sentido kinestésico? A ver, para un poco escucharlos. ¿Qué cosa es kinestesia? O sinestesia. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa palabra? Lo kinestésico o sinestésico tiene que ver con el movimiento del cuerpo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la observación no se limita solamente a la vista, ¿ya? Cuando nosotros los psicólogos observamos con todos los sentidos, ¿ya? Observamos con todos los sentidos. Estamos observando incluso, si tenemos un paciente, cómo se viste, claro, pero cómo habla, cuál es el tono de su voz. Su tono de voz me dice algo de su psicología, no me dice algo de su estado psicológico. Cuando le di la mano, cuando lo saludé, ¿cuál era la temperatura corporal? ¿Era una persona cálida, una persona fría? ¿Cómo me daba la mano? ¿Me la daba demasiado suave? ¿Me la daba fuerte? ¿Tenía algún olor particular? O sea, todos esos elementos que trabajan con todos los sentidos, ¿cómo se mueve? Sentido sinestésico. Todos esos elementos forman parte de la observación psicológica. ¿De acuerdo? Entonces, observar no significa ver, significa recopilar información. Recuerden ustedes, significa examinar para recopilar información. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? Continuamos entonces. También la observación psicológica es la inspección y estudio y análisis realizado por un investigador mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social o personal, ¿ya? Tal como suceden espontáneamente. O sea, lo que quiere decir finalmente esto es que a lo que le interesa al psicólogo, en este caso, al observador psicológico, es percibir, es entender, es analizar las conductas
tal cual se perciben espontáneamente, o sea, en el momento, sin que sean manipuladas. Esa es la idea, ¿ya? Yo quiero ver a mi entrevistado, lo quiero ver en su realidad auténtica, porque su realidad auténtica me va a decir mucha información, pero, o sea, no me interesa verlo cuando está tratando de darme una imagen que no es, que ocurre mucho, ¿ah? Ocurre mucho en psicología. El psicólogo se vuelve en un observador tan sagaz, tan perspicaz, que puede captar entre una conducta auténtica de una conducta falsa, ¿no? Entonces, eso también es observación psicológica, ¿no? ¿Cuántos tipos hay de observación? En realidad hay muchos tipos de observación, ¿ya? Por el momento yo quiero traer algunos, ¿ya? Para que nosotros conozcamos y nos ubiquemos en cuál podríamos utilizar y deberíamos utilizar y ponerle un nombre a ese tipo de información, de observación. La observación psicológica podría clasificarse en observación científica y no científica, ¿ya? ¿Cuál es la observación científica? Aquella que hace un psicólogo que, por ejemplo, me acuerdo en la universidad cuando nos encargaron un trabajo de observación, nosotros fuimos en Lima, a la Plaza San Martín en ese tiempo, y comenzamos a observar a los niños de la calle. Es aquellos niños que no tienen casa, ¿ya? Y los observamos sus comportamientos. ¿Para qué? Para obtener datos de cómo viven, ¿ya? De cómo viven y luego hacer un trabajo de investigación, ¿ya? Pero también está la observación no científica, que es la que hace el psicólogo cuando está, por ejemplo, en el campo clínico, en la entrevista, en la consulta psicológica, atendiendo a un paciente, a un cliente. Esa es una observación no científica, por ejemplo, ¿ya? También puede darse otros tipos de observación, como por ejemplo la observación directa y la observación no indirecta. La observación directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho, fenómeno o persona que trata de investigar. Y es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones de otras personas, ¿ya? O sea, la observación directa es cuando yo participo, cuando yo tomo contacto con la realidad que quiero observar. Pero también hay una observación directa cuando alguien me cuenta lo que ha visto, ¿ya? Lo que ha observado, lo que ha apreciado. Entonces, yo lo voy analizando también. Eso se llama observación indirecta. ¿De acuerdo? Luego viene otros dos tipos de observación, que es la observación participante y la observación no participante, ¿ya? La observación no participante es aquella en la cual recoges información sin intervenir, sin hablar, sin participar con el hecho o con el grupo social. Es como el que hacíamos nosotros, nos sentábamos en una banca y observábamos a los chicos y tomábamos nota de todo lo que estaba ocurriendo. Eso es una observación no participante. Pero la observación participante es aquella cuando el investigador o el observador se involucra, se incluye, se mete con la persona o con el grupo, ¿ya? Para observar desde dentro esa realidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un paciente y estoy conversando con esa persona y estoy interactuando, yo estoy haciendo una observación participante. Pero si solamente lo observo su comportamiento, por ejemplo, los niños
en el recreo para ver cómo se comportan, esa sería una observación no participante. Se convierte en observación participante cuando intervengo en el grupo de niños, ¿ya? Para preguntarles, oye, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó acá? No sé, o sea, estás investigando, pero a la vez estás participando de ese fenómeno, ¿sí? Me voy a detener acá para saber si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, algo. ¿Todo está claro? Muy bien, continuemos entonces. Muy bien, entonces la siguiente clasificación sería que existen modalidades, ¿ya?, de observación. Por ejemplo, la observación participante es una de las técnicas privilegiadas por la investigación, en realidad, ¿no? Por la investigación. Investigación cualitativa es, yo me meto en el grupo y hago investigación ahí, recogiendo la información dentro del grupo, ¿ya? Es un tipo de observación en la cual el propio investigador se mete e interactúa, vive con las personas. Por ejemplo, hay psicólogos que el otro día pude ver la historia de un psicólogo que quería conocer la conducta sexual de las personas y se metió a un club nudista, ¿ya? Y este mismo psicólogo tuvo que estar desnudo e involucrarse en ese mundo para no solamente verlo de afuera, sino también para conocerlo, para ver cómo piensan, para conversar con ellos y obtener información de cuáles son sus conversaciones, cómo interpretan las cosas, cómo procesan, cuál es su entendimiento de la vida, ¿no? Entonces, la observación participante es muy interesante para obtener información profunda, profunda de las cosas, ¿ya? También hay observación estructurada y no estructurada, por si acaso, ¿ya? La observación estructurada es aquella observación donde, la no estructurada, perdón, es aquella observación donde yo me meto y no llevo un control, no quiero darle forma a esa observación, no dirijo la observación, ¿ya? Es simple, es libre la no estructurada. O sea, yo me meto con el grupo o me meto a conversar con mi paciente y lo dejo que él actúe y que él hable. Y yo en función a lo que él habla, yo le pregunto cosas. ¿Ya? Es algo así como la directiva y la no directiva, ¿ya? La no directiva sería la no estructurada, porque yo no voy con ideas preconcebidas. No llevo un cuestionario para hacer preguntas. Es libre mi observación y mi participación. Pero en la observación estructurada, el entrevistador, el observador, lleva en su cabeza o en un escrito, lleva ideas que quiere investigar, que quiere levantar, ¿ya? Y generalmente lleva cuadros, fichas, tablas para ordenar y cuantificar un comportamiento, una observación. Por ejemplo, yo les había comentado que los psicólogos conductistas y cognitivo-conductistas, ellos prefieren que tú como paciente o un familiar registren en una hoja, en un cuadro, en una tabla, la cantidad de veces que aparece la conducta problema, ¿ya? Y la cantidad de veces, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. Y de esa manera yo sumo en qué momento ocurre de una manera más frecuente la conducta,
Entonces, cuando yo hago registro de conducta, se llama observación estructurada. Cuando yo no hago registro de nada y cuando sencillamente participo, es una observación no estructurada. ¿De acuerdo? También hay observación de campo y de laboratorio. A ver, Beatriz creo que quiere participar. ¿Puedes participar, Beatriz? Buenas noches. La pregunta, cuando se elabora una entrevista estructurada, se sujeta a normas, a estructuras propiamente dichas, a marcos. Pero, en mi opinión, pienso que la no estructurada es la que nos proporciona mayor información. Hay detalles, hay variables que en una estructurada no lo voy a conseguir. ¿O me equivoco, profesor? Yo estaba hablando y no me escuchaban. Digo que efectivamente, que cada tipo de observación tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si bien es cierto, la observación no estructurada me va a permitir obtener información auténtica, natural, espontánea de la persona, no me centra, me dispersa, me puede llevar mucho tiempo. En cambio, la observación estructurada va al punto, ¿ya? Y dirige la observación hacia un punto ya específico para recibir, registrar información. ¿De acuerdo? Entonces, y en un segundo lugar quiero mencionarles que no existen las observaciones puras. En realidad podemos hacer una mezcla. En determinados momentos, hacer una observación no estructurada que te permita levantar toda la información que quieres. Y una vez que tienes toda la información, ya dirigirte específicamente a registrar lo que tienes que registrar nada más. Para no abrirte, para no perderte, para no dispersarte, ¿no? Entonces, el purismo no existe. Aun cuando hay gente que es purista. Purista me refiero a que utiliza un tipo nada más de método. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, continuamos entonces. Ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. La observación de campo y de laboratorio, bueno, la observación de laboratorio es aquella que se realiza en un lugar cerrado, que puede ser un laboratorio propiamente dicho, o sea, cómo se comporta un ratón, por ejemplo, ya como hacen los fisiólogos, o puede ser también cuando yo observo el comportamiento de una persona a través de una cámara Gesell. ¿Ya? Yo me imagino que ustedes ya le deben haber enseñado qué es una cámara Gesell, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es una cámara Gesell? ¿Lo han escuchado? ¿No les han mencionado? Les voy a ver, coméntame pues, Janet. Coméntame, ¿qué es una cámara Gesell? Janet, activa tu micrófono, por favor. Parece que está fallando. No se escucha. ¿Ahora sí? Sí. Te escuchamos, Janet. Bueno, una cámara Gesell es
es un... Ustedes deben haber visto en las películas cuando interrogan a algunas personas y las ponen en un cuarto donde hay un espejo y detrás del espejo hay un grupo de personas que están mirando. En realidad es una luna, es un vidrio unidireccional, ¿no? Donde la persona no sabe quién está detrás, cree que es un espejo, pero en realidad hay otro cuarto en el que están mirando. Eso se llama cámara Gesell, ¿ya? Y en psicología se utiliza la cámara Gesell para observar, por ejemplo, cuando un psicólogo entrevista a una persona y los alumnos pueden estar en el otro cuarto mirando cómo reacciona la persona, cómo responde, ¿ya? Esa es una observación de laboratorio, esa es una observación de laboratorio en psicología, por ejemplo, ¿ya? En todo caso, es la observación que se realiza en lugares preestablecidos para eso, como está la cámara Gesell, ¿no? Y también es la que se realiza en grupos humanos previamente determinados para observar sus comportamientos y actitudes. También puede ser una observación de laboratorio cuando yo, por ejemplo, voy en estos tiempos de COVID siempre hablo de lo mismo, pero por ejemplo me voy a un barrio o un mercado donde hay un alto índice de contagios del coronavirus. ¿Por qué? Porque la gente no usa adecuadamente sus implementos, ni hay comportamiento higiénico. Entonces yo voy a ver allí y a registrar lo que estoy observando. También esa es una observación de laboratorio, por si acaso. O sea, laboratorio no solamente cuando estás en un laboratorio o cuando estás en un lugar cerrado con una cámara Gesell, sino cuando tú estás estudiando una persona o un grupo humano en un lugar predeterminado, ¿ya? Por ti, ¿ya? Entonces, es algo así como se juntan observación estructurada, no estructurada, participante, no participante, ¿no? Científica, no científica, ¿ya? Y la observación de campo viene a ser la observación descriptiva en la que yo voy y libremente estoy apreciando lo que ocurre en la vida social o en la vida escolar, ¿no? O en la vida universitaria de alguien. Es observación de campo, ¿ya? También hay observación individual y de equipo, ¿ya? Ya sabemos, observación individual vendría a ser aquella observación que solamente se dirige a una sola persona, ¿ya? Y de equipo cuando, perdón, individual es la que realiza una sola persona, la que realiza una sola persona. Y la observación de equipo es cuando es observado por un grupo de personas, un hecho o una persona está observado por un grupo de personas. ¿Sí? Preguntas. ¿Ninguna? Ya. Muy bien, vamos a ver los pasos de la observación psicológica. ¿Ya? Los pasos de la observación psicológica. Dice, en general, cuando se decide adoptar la técnica de observación, cuando ya se decide adoptar la técnica de observación, o sea, la observación como una técnica de estudio, deben seguirse determinados procedimientos. Por ejemplo, primero, no es primero, pero tenemos que tener en consideración, tener unos objetivos claros. O sea, ¿para qué estoy observando? ¿Ya? ¿Qué observo? ¿Para qué lo voy a observar? ¿Ya? Esos son los objetivos claros. ¿Ya? Luego, identificar los fenómenos, las características o variables a ser observadas. ¿Ya? Tener bien claro eso, qué se va a observar. O sea, antes de ir a observar, tú tienes que tener claro eso, porque si no vas a ir
hacer una observación libre, abierta y no tienes claro lo que vas a observar, ¿no? Incluso cuando tú vas a hacer una observación libre, sabes que vas a observar las conductas, por ejemplo, que son antihigiénicas con respecto al coronavirus. Entonces ya tienes algo, ya sabes por qué, ¿ya? Luego dice, detallar la forma en que se va a observar. Viene a ser el cómo lo vas a observar, ¿ya? Va a ser participante, va a ser no participante. Voy a hacer una observación libre o voy a hacer una con registros, estructurada, no estructurada, ¿ya? Etcétera. También seleccionar los procedimientos de registro de la observación, o sea, cómo se va a recoger los datos. Por ejemplo, puedo filmar, puedo tomar fotos, puedo llenar fichas, ¿ya? Puedo, listas de control, listas de chequeo, hay una serie de cosas que puedo utilizar como procedimiento de registro, ¿sí? Un procedimiento de registro de lo observado. Luego, tenemos que tener en cuenta que hay que realizar ya, luego de haber preparado de esa manera todo, realizar la observación propiamente dicha, ¿ya? Y registrarla. Pero a veces tú dices, pero yo no voy a utilizar ningún registro. Bueno, cuando estás registrando tu memoria, es una forma de registrar. Si es una observación de carácter científica, estructurada y de laboratorio, incluso en el caso de pacientes, tú tienes que sistematizar los datos de la observación. ¿Qué significa sistematizar los datos, chicos? Significa que voy a ordenar los datos, voy a organizar los datos recogidos, ¿ya? Le voy a dar forma, le voy a dar un cuadro, qué sé yo, ¿no? También luego voy a hacer un análisis e interpretación de los datos obtenidos. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente y estoy registrando sus conductas o lo que me manifiesta, yo puedo hacer al final, cuando es retirado, un análisis de lo que me ha dicho. O lo estoy haciendo también en el mismo momento en la que estoy entrevistándolo. Obtener algunas conclusiones. De toda observación debo sacar algunas conclusiones, ¿ya? Que me permita interpretar, o sea, tener un significado de lo que he observado. Y luego, integrar los resultados de la observación con los resultados de otras observaciones o de otras fuentes de datos. Por ejemplo, integrar lo que he observado con los test que he aplicado, ¿ya? Con, con, con los registros, con las entrevistas, y todo eso lo integro, ¿ya? Para generar un resultado correspondiente, ¿sí? Muy bien. Este cuadro ya, esta planificación la voy a realizar ya en otro momento, porque tenemos 2 días acá, y estamos en la diapositiva 15, nos quedarían 4 diapositivas para la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ninguna. Hoy día he tenido un salón mudo. Muy bien. Bueno, me imagino que se ha entendido la clase, ¿no? Se ha entendido, está clara, no hay mucha complicación como otras clases. Muy bien, eso sería todo, pues chicos, y nos veríamos a ver, Elizabeth creo que quiere hablar algo. Sí, Elizabeth, puedes activar tu micrófono. A ver, mientras va escribiendo Elizabeth, Erika, creo que han levantado la mano ahí. ¿Alguien levantó la mano? Tania creo que levantó la mano. No te escucho. Activa tu micrófono.
No me estás hablando. Escríbelo entonces. Mientras su compañera va escribiendo algún comentario, alguna pregunta. Bueno, no hay información entonces. Eso sería todo. Jóvenes, muchas gracias por su atención y nos veríamos la siguiente clase. Aunque otra vez, a ver, hay un audio acá. Ya, muy bien. Ya voy a revisar los trabajos que han enviado, ¿ya? Los trabajos que han comentado, que han solicitado para darles un feedback. Muy bien, eso sería todo. Los dejo y hasta la siguiente clase. ¿Ya? Nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas noches.